Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y para los que aún no me conocen o visitan este canal por primera vez me presento. Mi nombre es Adriana Páez y hoy vengo a responder una pregunta que me han venido haciendo últimamente. Adriana, ¿por qué decidiste emigrar a Perú y no a otro país? Y no solamente tú, sino tantos venezolanos decidieron emigrar al Perú. Ahora le respondo. Lo primero que uno hace cuando decide emigrar es investigar cuáles son los documentos o los requisitos que piden para entrar en otro país. Y les cuento, yo ni siquiera contaba con pasaporte. Y muchos van a decir, Adriana, pero ¿por qué no tenías un pasaporte? Pero es que yo ni siquiera pensaba salir de mi país en algún momento. En mi mente no estaba viajar a otro país. Yo pensé que toda mi vida iba a estar allí en mi país. Pero llegó el momento de emigrar y como les digo, no contaba con ningún tipo de documento. El único documento que tenía este que les presento acá es mi cédula de identidad, es mi documento de identidad. Eso es lo único que yo tenía. Y vi que en Perú no pedían ningún tipo de requisito. Y escuché por otros venezolanos que también habían viajado sin documento, que en Perú no pedían nada. Simplemente tú podías viajar con la cédula, no te pedían visa, no te pedían pasaporte, no te pedían ningún tipo de requisito. Y yo dije, bueno, me voy a Perú. Inmediatamente llegué acá a Perú y cuando llegué a Perú, lo primero que a uno le dan, el requisito, lo único que te piden es una carta andina. Es un documento que uno hacía la cola allí en migración antes de entrar a Perú. Allí haces tu cola, te dan ese documento que les acabo de enseñar, ahí lo único que tienen es el nombre, el apellido, tu documento de identidad y el día que ingresas a Perú. Ese es el único requisito que pedían. Perfectamente yo entré con mi cédula y con eso que se llama la carta andina. Ya cuando tú llegas a Perú te dan muchas oportunidades de sacar tus papeles poco a poco. Allí enseguida inicias a trabajar y con lo mismo que tú trabajas te dan plazos para que tú puedas pagar en el banco, vayas sacando tus documentos y luego viene esto. Después de unos meses que estás acá, te entregan lo que es el PTP. Pero como digo, le dan la oportunidad a uno de trabajar y de sacar sus papeles poco a poco. Luego que te entregan el PTP, después del PTP, ahí viene el carnet de extranjería. O sea, que es paso a paso, pero que es una manera muy fácil, es una opción muy fácil que le daban a llegar al Perú. Aparte, yo también escuché que todas las personas que llegaban a Perú llegaban trabajando hasta el mismo día, porque uno se mete en grupos y de WhatsApp y de Facebook y uno ve las conversaciones y yo vi también que aquí se podía llegar y empezar a trabajar inmediatamente el mismo día. Y obvio, todos veníamos con esa intención de llegar trabajando y fue así. Yo les cuento siempre a las personas que yo llegué aquí un domingo y ya el lunes yo estaba trabajando en una juguería que conseguí trabajo, o sea, inmediatamente. Habían personas que el mismo día que llegaban, el mismo día empezaban a trabajar. ¿Por qué? Porque el peruano es una persona que era muy confiada, les daba trabajo a todos los que venían y no solamente les daban trabajo, sino que también les daban hospedaje. Los peruanos llegaban, se portaban muy solidarios y decían, oye, este venezolano no tiene casa, no tiene dónde vivir, tranquilo, tú puedes vivir en mi casa, puedes trabajar conmigo. O sea que aparte de que le daban trabajo, también le daban techo y aparte, como les digo, entrábamos prácticamente indocumentados. Pero entonces esa es la situación con la que muchos se ponen a pelear y dicen, ¿por qué el peruano pelea tanto con el venezolano si en el momento que Perú entró en crisis muchos emigraron a Venezuela? En los años muchos emigraron a Venezuela y en Venezuela hay muchos peruanos. No entiendo por qué la pelea con el venezolano aquí. La pelea comenzó con el venezolano aquí cuando muchas personas o muchos venezolanos empezaron a delinquir en este país, empezaron a abusar de la confianza que le daban los peruanos, empezaron a robar, las mujeres también robaban, los hombres empezaron a matar y allí empezó donde los peruanos no le querían dar ningún tipo de trabajo a los venezolanos, no le querían ya dar alojo en sus casas, empezaron a señalar a todos los venezolanos que el venezolano es malo, que no le des trabajo y en las partes donde buscaban trabajo decían se solicita pero que sea peruanos, específicamente en paréntesis buscaban peruanos y allí es donde todos empiezan a pelear los venezolanos y dicen, oye, pero es que en Venezuela entraban todos los peruanos cuando lo necesitaron, ¿cómo va a ser ahora que en este momento le van a dar la espalda al venezolano y van a empezar a pelear con él?
Pero aquí está otra respuesta para esa pregunta. Sí, llegó el momento que muchos venezolanos entraron en Venezuela, les tocó emigrar. Pero es que en Venezuela no fue fácil para el peruano entrar. A ellos le costó porque a ellos le pedían sus pasaportes, sus visas, sus documentos y aparte tenían que llevar cierta cantidad de dinero para poder entrar en Venezuela. No es que entraban todos los peruanos o todo el que necesitaba y no le pedían documentos. No, allí sí le pedían todo tipo de requisitos y aparte dinero. En cambio los venezolanos llegamos al Perú y no nos pidieron nada de dinero para poder entrar ni nada, que no contáramos con nada. Incluso muchos venezolanos llegaron al Perú caminando, pidiendo cola, pidiendo aventones, o sea, que los buses lo trayeran de a gratis, por decirlo así. Muchos tuvieron la facilidad de entrar al Perú de esa manera. En Venezuela en ese tiempo no fue así. E incluso todo peruano que era indocumentado lo sacaban del país. Pero esas son cosas que no nos cuentan a nosotros, sino que nosotros simplemente vemos que hay muchos peruanos en Venezuela, pero no sabemos la historia o cómo entraron ellos ahí. Como les digo, no fue fácil. Entonces, jamás vamos a comparar la entrada de los peruanos a Venezuela con la entrada de los venezolanos al Perú. Y muchos dicen, pero tú defiendes al Perú o tú defiendes al peruano. Yo no defiendo a nadie, simplemente les estoy aclarando la situación de cada quien. ¿Por qué? Porque debemos de ser agradecidos, porque en muchos países para poder empezar a trabajar, primero tienes que aprender el idioma de ese país o primero tienes que sacar tus papeles y luego con esos papeles es que vas a buscar un trabajo. En Perú no, en Perú te daban el trabajo y luego con el sudor de tu frente, con tu trabajo, pagabas los documentos de identidad para que pudieras estar legal en este país. Entonces tenemos que ser claros y también tenemos que ser conscientes y más bien ser agradecidos porque muchas personas empiezan a hablar que el peruano es malo, que el Perú es malo, que está en contra del venezolano, que qué malo, y no es así. Claro, ahora el Perú empezó a pedir requisitos, empezó a pedir pasaporte, empezó a pedir una visa, empezó a pedir cierta cantidad de documentos, pero tenemos que ser conscientes también que fue gracias a muchos venezolanos que vinieron e hicieron desastre en este país y dejaron de confiar ya los peruanos en el venezolano. Claro, les digo, muchos venezolanos cuando llegamos aquí chocamos prácticamente con una pared y les digo, yo fui la primera que choqué con una pared porque cuando yo comencé a trabajar me dijeron, lo primero que me dijeron es que aquí se trabaja hasta los domingos. Ustedes pueden creer que a un venezolano le diga que en Perú se trabaja más de 8 horas, o sea, se trabaja hasta 10 horas, muchos trabajan hasta 12 horas y trabajar hasta los domingos. Eso prácticamente es chocar con una pared. ¿Por qué? Porque el venezolano está acostumbrado que en Venezuela simplemente se trabaja 8 horas diarias. Y simplemente el venezolano trabaja hasta los viernes. El venezolano descansa sábado y descansa domingo. Y cuando a uno le dicen acá que tienes que trabajar hasta el domingo, entonces uno se siente como que, oh, me están explotando, qué fuerte este trabajo. Pero ya después que tú estás aquí en el Perú y te acostumbras y llevas un ritmo, más bien cuando no trabajas un domingo te hace falta trabajar, porque uno se da cuenta que uno necesita trabajar todos los días para poder tener lo que necesite. Pero como les digo, el venezolano estaba acostumbrado a trabajar poco, pero aquí la mayoría ya hemos aprendido a que se trabaja fuerte, ya nos hemos acostumbrado a la rutina, ya muchos nos adaptamos a este país y ya muchos estamos agradecidos en este país. Eso es lo único que yo quería aclarar, eso es lo único que les quería decir, porque les digo, muchas personas me hacen ese tipo de preguntas. Y así poco a poco voy a estar respondiendo muchas preguntas que me vienen haciendo sobre cómo son las personas acá en Perú. Ya he subido algunos videos, ya continué con este, luego continuaré con otros más. Ya le hablé que aquí no pedían nada, ahora sí lo piden. Ya le hablé cómo fue la entrada de los peruanos al venezolano, que tampoco fue que entraron todos los que quisieron ir. No, fueron peruanos seleccionados y que iban con todos sus documentos, sus requisitos y aparte también tenían que llevar dinero para poder entrar en Venezuela. Ahora, señores, eso es todo lo que yo les quería decir. Para los que no se han suscrito a mi canal, suscríbete aquí abajito. Mi nombre es Adriana Páez, me despido de ustedes y ya será hasta un próximo video.